Vamos a resolver también un circuito capacitivo puro. En este caso, nuestra fuente de alimentación alimenta un único condensador, cuya tensión es V sub C. Vamos a poner de datos 230 voltios, 50 hercios, y de condensador pues vamos a poner un condensador de 25 microfaradios. La capacidad de un condensador se mide en faradios, pero como el faradio es una unidad muy grande, pues ponemos microfaradio. Son las unidades que se suelen utilizar, microfaradios, incluso picofaradios. Microfaradio es 10 a la menos 6 faradios, picofaradio 10 a la menos 9 faradios. Incluso pues hay milifaradios, que son 10 a la menos 3 faradios. Son las unidades que se suelen utilizar en la medida de la capacidad de un condensador. Vale, borro todo esto. Y lo dejamos con la capacidad de 25 microfaradios para resolver este problema, calcular como siempre la intensidad. Apartado A, calcular la intensidad. Como siempre, la intensidad la vamos a calcular por la ley de Ohm. Intensidad igual a la tensión que hay en el extremos de nuestra carga, que es el condensador, partido por la impedancia. La impedancia, pues como es un único carga, es pura, capacitiva, pues será igual a la X sub C, a la reactancia capacitiva. En el caso de la reactancia capacitiva, la fórmula de cálculo es 1 partido por omega y la capacidad. 1 partido por 2 pi f y por la capacidad. 1 partido por 314,16 y la capacidad hemos dicho que son 25 microfaradios. 25 y micro 10 a la menos 6. Esta fracción nos da 1 partido por 8,16 por 10 a la menos 3. Y eso es igual 122,43 ohmios. Esta es la impedancia de nuestro circuito. Tenemos que recordar que respecto de la horizontal, una impedancia capacitiva es vertical y hacia abajo, o sea, es un ángulo el que tiene de menos 90 grados. Ese será el phi de nuestra carga capacitiva. Así que al sustituirlo aquí, vamos a tener 230 voltios, ángulo 0 grados, porque la tensión siempre la ponemos a 0 grados, y la impedancia 122 y de ángulo menos 90. Los números complejos recordamos que se dividen módulo entre módulo, 230 entre 122, eso nos da 1,87 amperios. Y de ángulo es 0 menos el ángulo del denominador, siempre es ángulo del numerador menos ángulo del denominador, al ser negativo el del denominador nos da ángulo positivo más 90 grados, amperios. Esa es la intensidad del circuito, que es muy simple, y la intensidad que pasa por el condensador. Un siguiente apartado, el apartado B, sería el esquema tensión-intensidad. La tensión la dibujamos a 0 grados, V del condensador, y la del condensador vemos que nos da, la intensidad nos da 1,87 más 90 grados. Dibujamos 1,87 a 90 grados. Así que nos venimos aquí y en el 0 levantamos
la intensidad del condensador, que vale 1,87 y ángulo más 90 grados. Ese es nuestro esquema vectorial tensión-intensidad, y podemos decir que como la intensidad está antes que la tensión, pues está en adelanto. Intensidad adelantada respecto de la tensión. Lo que nos queda por calcular, vamos a hacerlo en otro color, es las potencias. Son las potencias. Y apartado C, la potencia, la primera que calculamos es la activa, tensión por intensidad y por el coseno del phi de nuestra carga, que es C, su C. Tensión 230, intensidad 1,87 y el coseno de menos 90 grados, que es el phi. ¿Vale? Menos 90 grados. Coseno de menos 90 es 0. Señalizamos aquí que quien es 0 es el coseno. Coseno de phi es 0. Y por tanto, el resultado de la potencia activa es 0 vatios. La potencia reactiva es capacitiva y la calculamos como tensión-intensidad por el seno de phi del condensador. 230, 1,87 y por el seno de menos 90 grados, que es menos 1. Entonces eso nos da una potencia reactiva en el condensador de menos, este menos sale de que el seno de menos 90, lo pongo también en rojo, el seno de menos 90 es menos 1. Al multiplicar por el resto me da negativo el resultado. Y son 432,08 voltio amperios reactivos. Lo que nos quedaría sería por calcular la potencia aparente, que es tensión por intensidad, V por I. Como no aparece el seno del ángulo del desfase, pues va a ser positivo. Mirad que también coincide con que si calculamos la potencia aparente como P al cuadrado más Q al cuadrado, Q sub C, pues esto es 0, esto es el valor de la Q sub C, raíz cuadrada, de menos 432,08 al cuadrado, y se nos va el signo y da 432,08 voltio amperios.